Merci a tots per venir, com sempre, un sábado más de En órbita, esta vez con Luis Rosalén, H. Substance, bienvenido. Hola, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo Bien. ha sido la vuelta a Barcelona? Bueno, hace nada, ¿no? Siempre es buena la vuelta a Barcelona. Sí, bien. Hace relativamente poco, ¿no? A principios de diciembre. En el Ombra. Bueno, ahí nos hicimos amigos. Sí, es verdad. Yo siempre empiezo por la misma pregunta, que es los inicios, pero he visto que las he explicado muchas veces, que luego te lo preguntaré y hablaremos, ¿eh? Pero para romper el hielo, yo te quiero preguntar, ¿cuál fue tu primera vez? Espera. ¿Tu primera vez como banda? O sea, tu primer bolo de banda, tu primer bolo de live, de DJ, tu primera entrevista Josis. y tu primera clase de profesor. Hostia, y ejercicio. Porque es que has hecho tantas cosas. Ejercicio de memoria. Como banda, ¿no? ¿Cuál fue tu primer bolo? Primer bolo de banda. Pues el primer bolo de banda tuvo que ser en la iglesia de mi colegio. Porque yo fui a los Hermanos Maristas de Madrid, son congregación conocida por su amor por los niños. Y, ¿No escolta? y entonces la única posibilidad que había de tener acceso a un mini equipo que tienen ellos allí de guitarra, bajo, batería, tal, era tocar en la misa que se hacía a posteriori. Entonces nos dejaban ensayar entre semana allí, que nos comíamos las hostias consagradas que había allí mientras ensayábamos, hacíamos un poco de sacrilegio y tal. Y luego pues ensayábamos lo que se tocaba en la misa, pero también ensayábamos lo que eran aquella protobanda en la que yo empecé a tocar la batería con 14 años. Así que supongo que la primera vez que toqué en público fue, justificando ese uso. Sí. Y luego seguramente en algún bar, ya fuera del entorno eclesial, en algún bar no sé, en la época en la que yo era adolescente, de los 80, pues todo el mundo quería tener una banda, todo el mundo... valiera o no valiera, ¿no? O fuera bueno o fuera malo. Entonces era como que era lo que hacías, ¿no? Tener una banda. Entonces, pues sí. ¿Y tu primer live? Con mi primer live electrónico, pues podemos decir, sí, con el grupo que tenía Ballet Mecánico, así más de Tecnopop, año 90, 89, 90. Y seguramente fue en un club que había en Madrid que se llamaba Escándalo, que ahora ya no existe, que es un supermercado, que estaba en el Paseo de Extremadura, era un club muy, muy famoso en su momento, que estaba muy inspirado en la ruta del bacalao valenciana y en todo ese tipo de sonido, pero en esta época de la que te hablo, pues también era muy típico, no sé si aquí en Valencia, digo, en Barcelona se hacía en el estudio sesiones de tarde. Entonces yo no lo he vivido, pero creo que pues sí. Me confirman que sí. Había sesiones de tarde para gente más teenager y luego de noche pues ponían esta música un poco más de baile. Entonces en las sesiones de tarde ponían pues eso de Cure, Sister of Mercy, Depeche, ese tipo de cosas. Sí. Y este grupo que yo tenía, que se llamaba Ballet Mecánico, en su primera fase estuvo inspirado por ese tipo de sonido, ¿no? Por una especie de tecnopop, una combinación entre Aviador Draw y Softcell a la española y ese tipo de cosas. Y sí, en Escándalo. Eso segunda, primera vez. La tercera, primera vez era... ¿Cuál fue mi primer bolo, mi primer live? ¿Tu primer bolo de DJ? DJ. Buf, no lo sé. Yo siempre he tenido esa manía de ponerle música a la gente. Desde bien pequeño, desde que era un niño pequeño en casa. Venían visitas a casa y cogían los discos de mis padres y se los ponía uno tras de otro. Todo el mundo daba unas chapas impresionantes. Allí entonces, igual, privado, pues a cualquier visita en casa de mi familia en cualquier momento de mi infancia. Y pagado, ¿te refieres a lo mejor? No, primer bolo pagado, no lo recuerdo. Es que son muchos años ya. Debo llevar 30 y tantos años poniendo discos. No sé dónde. Sí te puedo decir cuándo. Toda mi vida. Sí te puedo decir más o menos. sí te puedo decir más o menos cuándo. O sea, año. O sea, sería pues eso, 86, 87, sí. Tener yo 16 años, 17, sí. ¿Y primera entrevista que hiciste? ¿Te acuerdas de qué fue? ¿Que hice yo a alguien o que me hicieron a mí? Que tú hiciste a alguien. Que yo hice a alguien. Yo he sido un periodista de muy pocas entrevistas. ¿Sí? Sí, he sido más siempre... de reseña. Exacto, siempre he escrito más crítica de discos y más
Además, casi siempre he sido periodista musical desde antes de terminar la carrera. Y bueno, hice unas prácticas llevando el horóscopo en una... ¿Qué? A ver, cuéntame. En una revista empresarial que se llamaba Forum Calidad. Y me acuerdo que llega allí yo, Pipiolo, estaría en primero de periodismo, y me dice, Rosalén, te ha tocado el horóscopo. Digo, ¿qué me estás contando? Dice, el horóscopo es muy sencillo, Rosalén. A ver. Coges febrero del año pasado y lo pones en abril de este. No. Y así con todos los meses. Y digo, Copiar y pegar, vamos. Y digo, pues ya está. Va a funcionar. Y estuve un año haciendo eso, tío. Cogiendo ejemplares antiguos y moviendo ahí. Hostia. Y luego la gente lo dice, Hostia, ¿soy yo? Y le cuadra. Sí, no, es que cuando algo está, te cuadra y dices, coño, ¿sabes? Pero que ahí dejé de creer automáticamente. Ya. Pero sí, y luego, pues eso, antes de terminar la carrera, entre unos amigos montamos una revista que se llamaba Under Sounds. Sí, a esto ya llegaremos. Que fue en paralelo a otra que se hizo aquí, que hicieron Cosmos y compañía, que se llamaba Disco 2000. Y en paralelo a otra que hicieron, no me acuerdo si alguien me puede recordar cómo se llamaba este hombre, el Self. La revista Self era también un... ¿Cómo se llamaban los de Self? Que eran dos hermanos, creo. Que era muy bonita, muy bien hecha. Entonces, si la Self, hubo como una eclosión. Había muchas revistas. Sí, no exactamente, o sea, que llegáramos a revista, yo creo que Disco 2000 y nosotros, que llegamos a estar en kioscos. Entonces, montamos una revista muy underground entre varias gente de Madrid en este caso, pues como un año y pico antes de terminar la carrera, y para antes de terminar la carrera yo ya estaba escribiendo aquí. Esta revista duró, creo que fueron 13 números. Bueno, y ahí empecé a hacer reseñas de discos y eso es lo que me he especializado básicamente. Sí que en las prácticas de final de carrera sí que tuve un pequeño programa de radio que me encantó, así en una radio muy local de por allí. Y ahora, este año, por fin tengo mi programa de radio. O sea, a mí siempre, yo siempre me quería tener... A ver, cuenta esto. Bueno, iba para el final, pero cuando lo contamos No. Sí. Ah, sí, bueno, pues eso, que yo siempre quise tener un programa de radio. Porque en mi época la radio era fundamental. En la radio se escuchaba música decente, en la radio se descubrían muchas cosas, ese romanticismo del estudio de radio, estar tú solo de noche, hablando bajito, poniendo discos... Sí, también el hecho de no ver nada, ¿no? De sí, solo poniendo escuchar, discos que no tenía nadie, te... estar ahí y tal. Entonces, ahora de repente estoy haciéndolo para una radio microscópica de Valladolid que lo emite en directo los jueves a las 9:30, pero luego lo recupero para mi propio SoundCloud y tengo ahí el archivo. ¿Cómo se llama el programa? Se llama Archivos Aleatorios. Seguidlo todos. Y está en mi SoundCloud de HD Substance el archivo. Y básicamente lo que hago es intentar pelear contra el algoritmo, contra esa música contra el playlist y contra Spotify y toda esa mierda y toda esa corporativización y no sé, intentar un poco, sí, hacer el trabajo que hago como DJ, que de toda la vida el DJ ha sido también de radio, ¿no? Sí. Y luego hablar, que como estoy todo el día solo me gusta mucho hablar. Entonces, no, hacer una radio hablada en la que hablas, presentas las cosas, das información, no ese concepto de podcast es 80 temas seguidos mezclados en Ableton, ¡pum! Ya. No, sino... Total. Bueno, yo de hecho hablar... esto se inició también porque tenías un programa de radio y yo quería hacer algo hablado. Claro. No solo entrar y luego utilizar el idioma, ¿no? O sea, no hablar así, no decir en plan un montón de veces, ni... Bueno, yo esto lo intento, pero... No, hacer... Vamos mejorando. O sea, en mi caso el idioma que yo hablo, que es el castellano... Tú tienes un de este, porque como eres mi profesor, tú tienes algo, ¿eh? No, me gusta... ¿Qué decía? Me gusta Sam, usar... ¿qué decía? Me gusta usar vocabulario. Pues, o sea, era el pues, ¿no? Sí, yo tengo mis... Claro, como todos los profes tenemos muletillas. En el colegio siempre nos reíamos de... El profe. Había uno en mi colegio que decía, pongo por caso ejemplo. Una frase que no tiene sentido. Pongo por caso ejemplo el ejemplo. Pero cuando eres profe, pues tienes que usar muletillas. Pero en la radio sí que me gusta usar el idioma... De radio. ¿Sabes? Así, de radio. Bien hablado. Y es una radio un poco de toda la vida, ¿no? Una combinación entre Quintero y John Peel. Bueno, y volviendo salvando muchísimo ambas distancias. No, hombre.
Volviendo un poco a los inicios, para la gente que no lo sepa, ¿no? ¿Cómo empezaste tú con el camino de la música? Porque no fue directamente con los sintes, ¿no? Cuéntanos. La generación mía es una generación muy musical, una generación en la que yo nací a principios de los 70. Es una generación en la que la música estaba muy presente en la vida diaria. En mitad del telediario te aparecía de repente Simple Minds tocando. Qué fuerte. Bueno, es que no conocí el programa de Alaska que hacían. Bueno, La Bola de Cristal eso era una maravilla. Y he flipado. O el programa de Paloma Chamorro, La de Oro, o programas como Aplauso mismamente, o programas musicales en la tarde-noche de los sábados en los que venían bandas súper independientes. O sea, ver Immaculate Fools a las 4 de la tarde un sábado no sé, en la radio se ponía, inclusive en las emisoras muy mainstream, no sé, el videoclip acababa de empezar la MTV, acababa de empezar la televisión por satélite, tenías acceso a ver cómo eran las bandas, yo quería ser uno de esos. O sea, yo quería llevar esas pintas, yo quería estar en ese mundo, no sé, gran parte de la juventud de mi época queríamos eso, tener una banda, ser una banda, estar de gira, hacer música, no sé. Claro. Sí, sin mucha puñetera idea de nada, ¿no? Simplemente queríamos hacerlo y fuimos y lo intentamos. Yo, ya te digo, igual, venga, vamos a hacer una banda. Pues, ¿y qué? ¿Y qué sabe tocar? Nadie. Pues tú, la batería, pues tú. A mí me tocó la batería. Luego ya estudié un poco y tal, y llegué a ser un buen baterista y percusionista, y llegué a llevarlo en paralelo con la otra carrera. Porque, claro, yo tocaba la batería por tener una banda, pero a mí no me gustaba mucho lo que tocaba. O sea, me gustaba mucho Loquillo, pero también me gustaba mucho Joy Division, pero también me gustaban los Rebeldes, y también me gustaban los Ronaldos, y también me gustaban... En esa adolescencia en la que todavía, pues... O sea, me gustaban para tocarlos, pero yo lo que consumía era otra cosa, porque yo me eché una novia muy pronto, con 14, 15 años, que era mayor que yo, que era muy gótica y muy siniestra. Yo he dicho antes que me educaron en un colegio de curas, con lo cual eso lleva implícito que yo estaba en una clase social particular, en la que, pues eso, ni los barrios de fuera, ni el underground, ni puñeta. Entonces, esta tía me sacó de allí, me llevó al submundo de Madrid, a la Porque Laca. cuenta un poco cómo era entonces, ¿no? la escena de allí. No, la movida estaba muriendo, o había muerto ya, si es que alguna vez existió. Y bueno, pues eso, hablamos... Había como tribus urbanas como aquí, ¿no? Sí, no, las tribus urbanas eran bastante predominantes. O sea, estaban separadas, pero luego en determinado tipo de sitios se juntaban, sin saber cómo y por qué. Había punkis, había skinheads, había rockabillys, había mods, había una ensaladilla así. Y luego estaban los pijos, que siguen estando. Yo pertenecía por etnia a eso, ¿sabes? O sea, por clase social y uno no nace donde quiere, claro, ¿sabes? Entonces esta novia me sacó de allí, de esa nube en la que yo estaba, y me llevó a eso, a la oscuridad. Una época también en la que con 15 años podías... O sea, yo con 14 años fui a ver a Depeche Mode a la Escuela de Caminos, bien maquillado y bien tal, y a mí no me pidió nadie. Y llegabas a una barra de un cubate y te lo daban y te lo tomabas. Y llegabas a un estanco, dame un paquete de tal y te lo daban. Un cigarro. O sea, entonces... empecé a moverme por esos ambientes siendo menor. Yo antes de volver a casa me tenía que desmaquillar y me tenía que Sí, yo salía con el pack, o el pack lo tenía ella y yo me vestía en su casa. ¡Qué fuerte! O sea, no era una cosa... O sea, mi padre me veía con unos pendientes y con el pelo cardado y me daba un bofetón que me volaba. Las señoras por la calle, maricón. O sea, pasaba, ¿eh? Joder. Era una época. ¿Y recuerdas, por ejemplo, el primer club que fuiste? Sí, lo que te impactara. Sí. Cuéntame. En Madrid y entiendo también en Barcelona y en Valencia, en toda España, vamos. Y creo que en todo el mundo, porque luego he visto vídeos en YouTube también de ese vídeo que han sacado ahora que sale Ayuso y salen todos así. Pues el vídeo original, eso es de un club que es de Los Ángeles, o sea, de San Diego, perdón. Y yo lo veo y parece el club al que yo iba en Madrid. Había un club que se llamaba Splash, otro que se llamaba Voltereta, había un club que se llamaba Warhols. O sea, la primera vez que yo entré a un club de modernos, de New Wave. Yeah.
La primera vez que esta chica me llevó a un local de su secta. Y yo y de repente me di cuenta de que estaba en donde quería estar. O sea, de que era un sitio en el Este que... es el sitio, ¿no? Claro, había homosexuales, había travestis, había gente con arnés. Era como... Dije, hostias, esto es real, ¿no? O sea, que me ha vuelto a pasar entrando al Berghain Sí, hace relativamente poco. sí. Por supuesto, eran sitios igual que Bergen en el que no puede entrar cualquiera. O sea, Ya. había un señor ahí en la puerta que lógicamente si venías con un Lacoste y con unos castellanos, pues a lo mejor... No pasabas, ¿no? No, a lo mejor no, a lo mejor sí también, no sé. Ya. Pero y yo debe tener eso 14, 15 años y me pareció como, no sé, como súper revelador, como que yo quería estar siempre rodeado de ese tipo de gente. O sea, escuchando ese tipo de... No sé, además era un ambiente en el que nadie te miraba, nadie te analizaba, nadie te... No sé, encontré como una familia automática de outsiders. Ujú. Y yo luego el lunes me vestía otra vez de persona del colegio de curas, ¿sabes? Y de ahí, ¿no? Hasta que hubo un momento dado que dije, ya está bien, con 17 o así, ya dije, a tomar por A culo. tomar por culo, ¿no? Siempre así. Me llevaré una hostia, pero mi padre no me puede pegar 30 veces. No me pegó ninguna, en realidad era un santo. Pero ya un día dije, venga, a tomar por culo esta doble Soy vida. así, punto. Claro, dejé de tocar la puta batería y todo. Y te pusiste con las máquinas, ¿no? Sí, no, ya no, empecé a intentar ser realmente quien soy, ¿no? En ese momento, ¿eh? Ujú. Que para aquellos estándares ya era tarde, pero para ahora tengo un hijo de 25, también tiene mucha actitud del pavo, ¿eh? Pero no ves a muchos tíos o sea, personas con 17 que lo... O sea, yo ya tenía clarísimo con esa edad que yo ¿Qué quería querías? pertenecer a esa movida. Ujú. Ya no como público, sino como Forma de vida, ¿no? Una sí, forma de sí, vida. como hacer esa música, Claro. como poner esa música y no separarme nunca de esa historia. Y en el 95 En las formas en las que eso fuera evolucionando. formas ballet mecánico, ¿no? Sí, 95. no, mecánico, o sea, el primer disco que sacamos fue en el 95 y eso fue cuando ya habíamos mutado en una especie de proyecto de trance. Como que fue antes, entonces. Pero en la época, de nuevo, es que odio esta palabra época y referirme tanto a época porque suena todo como muy a viejo. Pero cuando yo empezaba, las maquetas y las cintas era lo que... O sea, era muy complicado que nadie te planchara un disco, y menos haciendo música independiente. Entonces, hacíamos cintas y nos hacíamos las portadas y nosotros llegamos a vender cientos de copias de cintas Hostia. de ballet mecánico. Entonces hubo 2 o 3 maquetas equivalentes a álbumes completos de ballet mecánico que circularon por el underground madrileño de este rollo. Hasta que luego yo, por cosas, fui a Inglaterra un par de veranos que coincidieron justo con el Acid House y con todo eso. Ahí quería entrar Y yo, ¿no? descubrí a Orbital y Yo quiero que me cuentes a los raves y el drum and bass y todo este tipo esa de época cosas. de Claro. Londres. Claro, y yo volví de Londres y dije, bueno, se acabó ya de New Romantic y se acabó de Gothic y se acabó de esto, vamos a esto otro. Venga, y coincidió también con la eclosión ya del último Valencia y con una serie de convergencias de salir de esa oscuridad, aunque los clubes góticos se bailaba mucho, o sea, el baile era Ujú. pero empezamos a mutar de ese rollo más purista del Gothic, New Wave, New Romantic, hacia sacar un poco esa... También al final de ese neorromanticismo empezó la EBM también, y a meterse en la fórmula. Había una serie de tiendas independientes de discos en Madrid y yo coleccionaba discos de Depeche y una vez fui a por uno que no había y el tío de la tienda me dijo, llévate este, y me dio uno de Front 242, que era el Official Version, y ahí ahí es donde los de esta escena empezamos a bailar un poco más duro, empezamos a cambiar también el rollo más gótico por el rollo más militar, por las Dr. Martens, por los pantalones de camuflaje, por el corte de pelo así más marine, por el rollo un poco más militar, pero no confundir con fascista nunca. No, ¿sabes? sí, O sea, sí. no, porque esa confusión la hubo con Front y la hubo con Nicherev también. Entonces,
en ese batiburrillo del final del neorromántico, la entrada de la EBM por Bélgica, que luego como que se macarreó en el New Beat, que como que se hizo un poco más accesible, pero que luego se juntó con el Acid y más lo que venía de Inglaterra, más lo que venía de Valencia, pues empezamos un poco a transmutar en una cosa más de baile, ¿no? Quitamos los vocales, que cantaba yo, además. ¿Cantabas tú? Sí, en la última etapa de Ballet Mecánico cantaba yo. Y ya fue cuando en el 95 Vale. sacamos ese disco plateado que hace poco me regaló alguien, que yo no lo tenía y en no sé qué otra entrevista dije, joder, es que no lo tengo ni yo. Y de ¿De qué repente, tienes colgado en el estudio? no, eso es un, Ay, eso porque es esto un digo, premio ¿esto qué es? a la mejor no sé qué. Ah. Y de repente un día me llega el buzón y lo abro y digo, hostia puta, me han mandado el disco. ¿Y no te avisaron quién te lo mandaba? Luego me enteré, ¡Qué guay! luego me enteré, pero no ponía remitente ni hostias. Y digo, hostia, me lo han Menuda mandado, tío. sorpresa. Y ya por fin tengo una copia de ese disco. Y con Ballet Mecánico tocasteis en la sala del CEL también, ¿no? Tocamos en la sala del CEL. Sí que tocamos en la sala del CEL, sí, sí. Qué guay. En una noche que se llamaba Homosex Late Night. Ole. Una noche especial gay. En el año 96 o 95 incluso. Estamos hablando, o sea, date la vuelta, Sí, ¿eh? sí. Tengo el flyer por ahí, con Groove además. O sea, tengo el flyer en casa, apareció el otro día en una caja. Y tocamos varias veces. Con Ballet Mecánico tocamos en el Omen, en el club de Óscar, ¿no? El escomulero de Ike. Tocamos, o sea, con Ballet Mecánico con esa formación, digamos, tecnotrance. Que llevábamos todo el estudio ahí en el escenario. Tocamos en Asturias, en un sitio que se llamaba Locomotiva, y tocamos en la Real de Asturias, en la de Oviedo. Es que realmente ahora se ha convertido en como un grupo de culto, ¿no? ¿Ballet Mecánico o no? Me equivoco. No sé, al que lo cultifique, al que lo adore, pues bueno, es un dios pequeño. Yo te quería preguntar por tu época en Londres, ¿qué viviste ahí, no? Porque estuviste justo en la época de la Sí, yo ASI. estuve yendo y viniendo mucho por eso, por esta misma novia que se fue a vivir allí. Y también porque los 2 últimos cuatrimestres de la universidad en la que yo estudiaba se podían hacer en Londres y en un par de ocasiones aproveché también esa película y coincidentemente pues apareció allí, o sea, estaba en el momento correcto, en el lugar ¿Cómo correcto. fue vivir eso de primera mano? No, Porque fue muy salvaje, por ejemplo, encontrarte de cara con las noches Metalheads en el antiguo club, en el Blue Note, donde está empezando Goldie a hacer las Metalheads, que Goldie no lo conocía y estábamos un día en una sesión de por la tarde tomando y entró un tío a montar el sonido que era Goldie. ¿Qué tal? No, vengo aquí a montar el sonido para la fiesta de luego y tal. Somos de España, vamos, quedaros aquí, venga, y nos quedamos allí. Y el tío probó, vale, y cuando puso a probar eso empezamos todos a vomitar de los subgraves que había y tal, y nos invitó y nos quedamos allí. ¿Y dónde estábamos? estábamos en Londres viendo a Goldie. Pues eso, tener esa suerte, ¿no? Qué guay. De encontrarte un poco con el drum and bass así de primeras, pum, de cara, va. Supongo que ahí eso te influyó, ¿no? Y luego cuando volviste a cambiar la música y la dirección de sí, todo. es una cosa, sí. También antes que eso, el primer sonido de Sheffield, los primeros discos de Warp. Guau. El primer álbum de Orbital, el amarillo. Lethil, Chemical Brothers. Todo lo bueno. Sí, no, que eso en un momento dado tocaba el mainstream pero sí, no, el haber podido estar un poco en tiempo real en la línea de, Claro. en la línea de tiempo del desarrollo. Claro. Entonces, cosas que ahora pues a lo mejor son legendarias, ¿no? Prodigy, el disco primero de Prodigy, el blanco, que yo cuando lo compré dije, está roto. No. Cuando puse la aguja en Wind It Up, y digo, hostia, esto está roto, pero no. O sea, lo han cortado mal. Va a follar. No sé, encontrarte con eso de repente, ¿no? O no saber cómo se hace, ¿no? Decir, hostia, vale, muy bien, de puta madre. Yo llevo ya. No, da igual. Faig així. No te preocupes. Llevo X tiempo haciendo. No, como se podía en aquellos tiempos, ¿no? Haciendo música. O sea, ¿cómo se hace esto, no? O sea, música que te rompe la cabeza, ¿no? Claro, ¿cómo decidiste? Bueno, decidiste, supongo que fue como una llamada de decir, hostia, yo quiero hacer esto, quiero ver cómo. Luego en mi primer álbum como HD, en Eleven, sí que hay un par de intentos de hacer jungle. ¿No? Justo lo he escuchado por la mañana. Y están ahí, ¿no?
Entonces, no, aparición de estilos que de repente, o cuando la primera vez que escuchas Acid, que no sabes ese sonido dónde coño sale, ¿no? Ay, sí. Y luego de repente, en mi caso, por casualidad, comprarte el aparato de segunda mano por 7.000 pesetas, encenderlo y descubrir qué es eso. Y, hostias, ¿es esto? De todo, o sea, descubrir las cosas en tiempo real desde un punto de vista muy nice, que cualquier cosa que escuchabas te pegaba un bofetón en la cabeza, pero todo esto desde que he nacido, creo. O sea, querer hacer lo que te impresiona, querer hacerlo tú. Ujú. Hasta donde llegas, ¿no? O sea, musicalmente. Nunca me he metido a diseñar, ni... O sí, también, pero no con ese ansia, ¿no? O ver a un tío pinchar de una manera y querer hacerlo tú. Ujú. Mm. ¿Siempre has sido autodidacta? Sí, no había más cojones. Ya, antes no, claro. No. No había profes como tú. No había tutoriales, no había YouTube. Sí había buenos amigos que te cogían el teléfono a las 4 de la mañana. ¿Sí o no? Sí. François Big Toxic, productor de Fangoria, productor de La Fura. Sí, tío, esto, el MIDI, no sé qué. Sí, amigos, muy buenos amigos. Y luego mucho úsalo como te salga a ti, Claro. ¿no? Y de ahí salían muchas cosas geniales que ahora no sabría repetir. Yo escucho discos míos antiguos y digo, ¿esto cómo ¿Cómo lo hice? hice, no? Me pasa mogollón, me pasa con cosas relativamente recientes. Sí, ¿esto cómo era? Sí, autodidacta, pero desde una pasión absoluta Ujú. autodidacta, pero echándole muchísimas horas siempre, a todo. A buscar el outfit, a buscar la música, a buscar el sonido. No hay horas suficientes. ¿Y cómo nace H Substance? Nace en paralelo, ¿no? H-Substance Del grupo. nace un poco del hastío de tomar decisiones en grupo Ya. y de la necesidad que he tenido siempre toda mi vida de tener una libertad absoluta y que nadie me diga lo que tengo que hacer, ni cuándo lo tengo que hacer, ni cómo lo tengo que hacer. Entonces, cuando descubrí que era posible hacerlo yo solo, pues lo empecé. Seguí manteniendo lo de tocar la batería y lo de otro por amistad. Es como esas parejas con las que sigues un poco porque follas guay, pero que no, que realmente lo que quieres es... No, no quieres empezar a aprender a follar guay con otro. No sé, en fin. No, entonces y cada vez empecé a darle más espacio a esa zona de personal, de creatividad. Y bueno, y al final, pues eso, lo otro se fue cayendo y esto se fue. ¿Y cómo pasas de la batería a las máquinas? A mí siempre me había gustado mucho la música generada con máquinas, aunque yo no sabía realmente ni qué máquinas eran ni cómo estaba. Entonces, cuando yo estaba en el grupo, digamos en la segunda encarnación del grupo, aquel de rock, pop, whatever, estábamos buscando un teclista y te hacían como pruebas en los grupos y tal. Ensayamos en el garaje de mi madre, que como ya si seguís la historia que llevo contando, pues vivíamos en una casa grande, tenemos un garaje. Y, ahí hicimos el casting de algunos teclistas. Y ahí apareció un tipo que luego fue ingeniero jefe de JBL, que ahora tiene una aplicación buenísima para diseñar sistemas de sonido y que tiene otra aplicación buenísima para hacer paellas. ¿Cómo? José Luis Brusi. Apareció este tipo, otro de los tíos que me ha dado la vuelta a la cabeza, con un teclado, un sintetizador y con un secuenciador y con una caja de ritmos. El sintetizador, bueno, yo les llamaría teclados en su día, no sabía lo que cojones era eso. Yo tenía 15, 14 años, 16. Y el tipo enchufó allí todo el tal y le dio un botón y empezó aquello a sonar. Y con una percusión acojonante que sonaba increíble, tío. Y yo con los palos de la batería en la mano, tío. Con las tiritas puestas y la movida. Siempre tenía que llevar yo la puta batería. A cuestas, ¿no? Y digo, hostia puta, ¿pero eso qué es, tú? ¿Eso qué cojones? ¿Eso que acabas de tocar tú ahora qué cojones? Ya dije, no, tío. Yo quiero eso. No, pues esto es una caja de ritmos, y esto es un secuenciador, esto lo sincronizas con esto y esto lo pones aquí. Y dije, hostias, pues eso.
Las navidades del 86 le pedí a mis padres de Reyes, digo, necesito un sintetizador, una caja de ritmos y un secuenciador. Me he portado muy bien. Y hostias, estaba ahí, tío. O sea, me lo compraron, coño. Ole, El sinte lo tengo todavía. La caja de ritmos murió, el secuenciador no sé qué pasó con él. Oh. Pero con eso hice la primera maqueta Tienes de... primer sinte, ¿eh? Con eso hice la primera maqueta de ballet mecánico, que era yo solo. Y se la pasé al que ahora es Groove, que es un gran productor también de mi edad. Y a su clase iba un tío que se llamaba Daniel Heredero, que ahora es el tío que hasta hace nada ha hecho la música de Pocoyo. Y no, un tío que joder, me ha salido muy bien en ese aspecto, en hacer música para animación. Y que ahora saca para nuestro sello como Deep Note. Y bueno, y ahí montamos. Y luego entró la hermana de Dani, Almudena, que es la directora del Primavera Sound. Entró como Almudena Heredero. Entró como percusionista electrónica, o no sé. Toda familia al final. Ya hemos divagado un poco, no sé por qué hemos ido hasta... Aquí, ¿cómo descubrí esto? Vale, pues eso, con José Brusi, cuando vino a hacer el casting con aquello. Yo no sabía que... Yo pensaba que Depeche Mode, aunque sí en el primer álbum, ¿no? Aunque también había muchos secuenciadores. Pero yo el concepto secuenciador no lo tenía en la cabeza. Claro. Y el concepto caja de ritmos tampoco lo tenía en la cabeza. De hecho, yo veía Depeche Mode en los videoclips ¿Cómo lo hacen, no? y en la tele, y claro, iban con un reel to reel. Parecía mentira, ¿no? Ellos iban con un reel to reel y con los 3 sintes y tal, pero ahí no había un device que era la caja de ritmo. Yeah. O sea, a mí eso me reventó la cabeza. Además sonaba, la batería suena muy mal. Una batería en un garaje suena como un ojete. O sea, una batería sin sonorizar y sin microfonía. Y Claro. o sea, es como la banda del pueblo. Siempre y esto era pristine. Pum, pa, o sea, fue como de hostia, ¿no? O sea, esto es lo que utiliza. Esto es lo que quiero. Lo que yo bailo los findes cuando me disfrazo con mi novia. Claro. Todo ahí como cobre sentido. Sí, ¿no? exacto, ahí se empezaron a cerrarse círculos y como he dicho antes, quise hacerlo automáticamente. Claro. Tú tengo que hacer yo esto, tengo que tener yo esto. Luego, claro, luego cómpratela y siéntate ahí delante. Claro. Algo funciona esto. El 303, tío, cuando lo compré, las Calla. instrucciones en japonés. No, era así, ¿no? Ay, cuenta la anécdota esta que he leído en una entrevista de Friend 242. Ah, bueno. Cuenta. Correcto. Esto es guay, ¿eh? Pues viendo un... Antiguamente, joder, con antiguamente. Pero no había Wallapop y había un periódico de hojas de periódico que se llamaba Segunda Mano, en el que se vendían cosas. Entonces, cuando no tienes mucha pasta, pues ahí te metías. Sintetizador, tal. Y ahí me compré un sinte que ahora es la hostia, lo vendí por imbécil. Un System 100 de Roland, un sistema semimodular de Roland, a un señor que lo vendió súper barato. El otro día había uno en Wallapop por 13.000 pavos. Wow. Y bueno, viendo un videoclip de Front 242 de su primer álbum del Geography, viendo el videoclip de Operating Tracks, no sé si Operating Tracks o Human, se trasluce ahí como que había un System 100M, un System 100 Model 101, que es el que tenía. Pues esto es muy friki. Y mi hermano y yo dijimos, hostia, vamos a escribir a Front, tío, por el manual, porque compramos el Synth y no teníamos ni puta idea de que era. Además era un synth muy analógico y es de estos synths que no tienen os va a sonar a chino esto si no sabéis de esto, ¿no? Pero el oscilador, que es lo que produce el sonido del synth, no tenía puntos fijos de tono para que se quedaran en nota. Entonces había que afinar a oído y no conseguimos sacar nada musical de aquello y estábamos atascados. Y mi hermano, que siempre ha sido un mecha para adelante, mi hermano y yo hemos sido los típicos hermanos amigos que hemos hecho todo juntos hasta que en un momento dado, bueno, pues en aquellos tiempos estábamos todo el día con ese trasteo. Y, tío, vamos a escribir a Front, tío. Que tenemos esto. Y a ver si nos ayudan. Que no tenemos ni puta idea y bueno, joder. Y le escribimos un fax, tío. Porque había un fax en un disco de Front ahí de... Hola, ¿qué tal? Somos Luis y Mario y tal, y que somos súper fan vuestros tal, y que tenemos esto aquí y tal, pum, pum, pum. Y a las 2 horas o así empieza el fax. Y el manual.
El manual del que lo tengo por ahí. Hombre, como para liarlo. O sea, el Sinte se fue a tomar por culo, pero el manual. Pero, hombre, el manual. Se te meó el manual, que majos, ¿no? Pues eso son cosas, tío, que son magia. Y esto lo descubrí porque en una entrevista que les hiciste, ¿no? Tú en la última pregunta se lo sueltas. Sí, correcto. Y te dijeron, hostia, nos acordamos de que me pareciste, ¿no? Como muy majo que nos pidieras esto, un fan. Exacto. Luego les hice una entrevista y le dije, claro, se lo soltaste. oye, ¿no os acordaréis por casualidad de dos colgados que os mandaron un fax? Y el tío se acordaba. Por supuesto, tío, eso no vas a pasar en la puta vida. Sí. No, la verdad es que Jean-Luc es un... Por cierto, se retira, ¿no? Ahora, sí, lo deja. Esta gira y se van. Mierda. Jean-Luc esa no la apetece además. Son unos seres humanos acojonantes. ¿Te imaginas hasta qué punto? O sea, porque además luego fuimos muy fans y fuimos a verles mucho y le veíamos en todas las giras y nos dejaban entrar dentro de porque Bersanuti, o sea, Fernando 4 es básicamente la música la hace un señor muy mayor, que Bersanuti, si está vivo, debe tener 80 y muchos años, no sé, ¿no? Y él estaba como behind the scenes, siempre con un montón de Yamahas FM, con los TG-77, y él nos dejaba entrar allí a verlo, en las pruebas de sonido. Nosotros éramos como del club de fans así más... Oficial. No oficial, pero sí, underground. Sí que desde la primera gira que vinieron a España, pues hemos estado muy detrás de ellos. Estuvimos, vamos. Tocaron en una discoteca de Madrid que se llamaba O Madrid, en la gira del Front by Front. Y desde allí nos hicimos bastante amigos. Qué guay. Posterior al manual, ¿eh? Posterior. Y tu primer trabajo como HD Substance, ¿no? Fue en el sello Geometric. Sí, fue un recopilatorio del que hemos hablado hoy en la comida. Sí. Que se llamaba Electronic Generators. ¿Cómo fue eso, no? Porque pues para quien no lo conozca, ¿no? El sello Geometric no es de... o sea, el sello Geometric es el sello de Andrés Noarbe, que es el que lleva la distribuidora Rotor, que es, digamos, es una de las piedras fundacionales de la música electrónica y experimental de este país. Es un señor que debe estar una generación por encima de la mía, debe tener unos 60 y pocos, o 60 o 50 y muchos. Y este tío tenía un mail order desde casa de su madre en el que distribuía una serie de músicas y fue el que editó los primeros trabajos de Esplendor Geométrico, los casetes, aquella época en la que había... Pues traía música de Asmus Tietjens, traía música de Konrad Schnitzler, de no sé qué, de no sé cuánto. Entonces, igual, cuando ya el underground nuestro cuando ya la EBM se te queda corta y ya buscas cosas más tal y descubres Esplendor y no sé qué, pues terminas dando con Andrés Noarbe de alguna manera. Y había una relación, sigue teniendo una tienda ahí en Gran Vía, ahora... Hubo un momento en el que transicionó de tener la música en su piso, primero en casa de su madre, luego en su casa, y luego en pisos sucesivos, y ahora tiene una tienda, hace ya unos años ahí en Gran Vía, y bueno, pues había una relación con él, estamos hablando de año 94, puede ser, 93, 90 y bueno, este señor pues se puso a curar como un recopilatorio o alguien que andaba con él, de nuevos valores de la electrónica nacional, y en ese e internacional, porque no es un solo recopilatorio, se llama Electronic Generators. Y era un CD, y ahí salía el burro delante, salía yo, salía Les Martín, por ejemplo, salían Enric Les Palau y Ricard Robles como Humo, salía de Frogman, ¿no? Atom Heart, Ole. salía de Frogman. No sé. Empezaste ya. No, mira, en ese... ¿Tu primer trabajo ahí? No, pero en ese momento ninguno de esos de los que te estoy refiriendo éramos ahora, nadie. ¿no? Ya, yo lo veo desde... No éramos nadie en absoluto. Es un disco que trascendió cero y que no significó en absoluto nada para nadie a ningún nivel. Yeah. O sea, se hizo y ya está. Ahora, en perspectiva, pues sí, claro. Coño, estos dos tíos montaron el Sonar. Coño, este tío está... Este otro, ¿cuál? Joder, Atom Heart, ¿no? Ostras. No sé, y ahí sacó un tema que se llama Past Line, que quería hacer Bass Line porque me acabo de comprar el 303 al teclista de Boney M. ¿Qué? Que vivía en Madrid y no me digas. Y se lo compré por 7.000 pesetas. El del manual, Este tampoco lo has vendido, ¿no? Espero. No, eso está ahí está. Me daban el otro día, por el
3.000 pavos. No lo vendas eso. No, y está como funciona. Ha tenido un par de entradas en quirófano y tal, pero... lo llevé a Inglaterra a modificar a unos tíos y me lo hace muchísimos años. ¿Te han tuneado? Sí, está tuneado. Y lo del tuneo de cosas vintage a veces Ya, pues, delicado, ¿no? Pierde valor. Bueno, en este caso es un sinte que es muy difícil de manejar. O sea, todos los clones que veáis ahora, el de Behringer funciona igual. O sea, tiene una forma de programación muy particular y muy concreta. Sí, sí. Y muy limitada, que es la que le das ese sonido tan particular al sinte. Entonces, si lo quieres atacar de otras maneras, debes de modificarlo. Si lo quieres, se puede usar como un sinte convencional. Entonces yo lo modifiqué con una serie de entradas que ahora que en el mundo modular de ahora me vienen de la hostia. Claro. Porque son entradas de CV Gate, son entradas compatibles con Eurorack, entonces ahora de repente está en mi chiringuito. ¿Y esto por qué era? No sé, yo te voy preguntando. Yo ahora te quiero preguntar también... Así Passline, eso era... Así Passline, es verdad. Un poco cómo fueron tus inicios, ¿no? Porque me acuerdo en el Ombra que hablamos de esto, ¿no? Tú me comentabas que antes lo normal era que en cada club se abriese con un live de ambient, por ejemplo, que erais 4. No que se abriese con un live de ambient, pero sí que se procuraba que hubiera un live. Un live siempre. No en los clubes, más en... Vaya. Pero más en festivales o en... Sí. O en cosas, en eventos un poco más Hola. Que una noche de club así constante, ¿sabes? Entonces, lo que sí que tiene que ver con... Has hecho un poco de mix, pero que tiene sentido. Sí, me he liado. Sí que se respetaba mucho lo de empezar con ambient. Final. Cosas en directo, chicos. Hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí. Es que molestaba esto y la he liado. Pues eso. Entonces, sí que se solía empezar con ambient. Ahora puedo moverme. Y sí que se llevaba una progresión en los clubes, pero bueno, eso es otra cosa. Lo que sí que es verdad que sí que se procuraba durante una época, o sea, era como una atracción lo del live, ¿no? Y sobre todo en esa época en la que los directos tenían que ser sí o sí con máquinas, porque no había ordenadores que soportaran ellos solos lo que crea un directo, ¿no? Entonces, yo iba por ahí con mi 808, mi 909, mis aparatos que ahora son míticos y que entonces encontrabas en el periódico este de segunda mano por precios ridículos. Pues lo que tenías en el estudio lo sacabas al club. Ahí, boom. Y improvisabas ahí. O sea, era una época muy punk también en cuanto a que cogías y pam, ¿no? Entonces, yo como también venía de un background de haber tocado mucho en bandas y de haber tocado ya con ballet mecánico y pues para cuando los clubes y todo eso, pues yo ya tenía muchas tablas. Entonces, yo me subía con 4 máquinas sincronizadas y ahí lo que fuera... La liabas ahí. Y habíamos muy poca gente que hacíamos directos. Entonces estaba The Frogman, estaba yo, estaba Alex Martín, que era una puñetera maravilla. Es de Sardañola ¿no, Alex? Alex Martí, sí. Alex era una cosa beyond. O sea, por encima de todo el mundo. Voy a dar una primicia. Ajá. En marzo hace que un live. No, pero Alex sacó en F Communications, en el sello de Logan Garnier, sacó la tercera o cuarta referencia como Iberian. Sí. Y de Tecno Detroit perfecto, impoluto. O sea, y era un tío que tiene un talento sobrenatural. No sé si es un año más mayor que yo o uno menor. Y había otros tales side effects. O sea, éramos muy pocos los que hacíamos lives de electrónica y tocábamos mucho. Claro. Entonces teníamos mucho curro. Yo en esa época... No que venías mucho aquí... No sé si Hacienda esto ya, pero en esa época hice mucho dinero. Negro. No, porque antes se pagaba en negro, sí. No, pero había mucho curro. Entonces yo durante esa época entonces me llamaban mucho más por los lives que por pinchar. Por pinchar, ¿no? ¿Cuál fue tu primer vuelo aquí en Barcelona? ¿Te acuerdas? Uf, no lo sé, tío. Yo siempre he trabajado mucho en Barcelona. No te puedo decir yo he tocado en el Nizza de Joan Llongueras. Qué fuerte. He tocado en los primeros momentos del Moog. He tocado en los primeros momentos del Apolo. He tocado en Resdingue, he tocado en el Blau, he tocado en la Sala del Cel. He tocado en todos. He tocado... El Sonar, ¿no? He sido residente del Spoonie de Sabadell. Eso es muy fuerte, que no lo sabía, me lo has dicho antes. He pinchado en el Concuerda, he pinchado...
pinché por toda Cataluña, tío, pero sin parar durante... O sea, había meses en los que venía 2-3 veces a Cataluña. Ujú. Bueno, diciembre estuve en Ombra, hoy estoy aquí, en marzo estoy otra vez aquí en Es Barcelona. que te queremos aquí. Y yo vosotros también. No, la verdad que mi rollo siempre ha sido mucho más comprendido aquí que en ningún otro lado. Ahora, me decías también Me refiero de la península. que me quedé eso grabado con el Ombra, que estuvimos hablando bastante rato, Sí, que me comentabas que en la época de los 90 en cada pueblo había una discoteca de tecno. sí. Eso Yo le he cuéntame, dado- porque eso me yo- parece yo- que yo- me yo le- peta la cabeza. Debe ser una herencia de, no de tecno, una discoteca. Vale. Debe ser una herencia de esa época, ¿no? De la época del disco. Pero yo, mi abuela me decía que yo era feriante. Decía, ya se va el feriante otra vez. Yo cogía el coche, lo cargaba con las máquinas o con las baterías o con lo que fuera, y yo me largaba y me iba. Y he tocado en toda España, tío. España. He tocado en Villanueva del donde sea. O sea, y tú ibas al sitio y había una discoteca, tío. Una discoteca con un sonido de puta madre, tío, con un técnico allí, con unos sofás ahí para enrollarse, No, pero en una nave de un sitio había discotecas, tío. Ya. Y claro, y había gente joven y como ahora es quizá la música urbana pues los chavales, hubo una época en la que se movían por esto. Entonces la chavalería de 18 a 20 y tantos, en Castilla, tú fliparías en Castilla y León el movimiento que había. En Valladolid, en Palencia, en Zamora, en Galicia, en Asturias, sobre todo, o sea, Asturias tótem. Ujú. O sea, cuando en el resto de España ni Dios sabía qué cojones era el tecno, en Asturias ya Ben Sims era el alcalde de allí. Entonces, hubo una época en la que la juventud underground se movía por esto. También los acompañamientos de esto pues molaban mucho también, ¿no? ¿Sabes? O sea, Ujú. el pasar de las drogas de toda la vida a los otros tipos de drogas, un tal, ¿no? O sea, que luego volvió otra vez a transmutar en un ambiente hacia droga, nada más que droga. Mm. Pero ese momento en el que la droga pues era como amable y en el que el alcohol y las peleas estaban un poco más fuera, como que se ralentizaba el machirulo, que no sé por qué en este sitio donde vivimos siempre vuelve. No, fue una época muy, muy, muy buena para el, Sí. llamémoslo tecno, en un grandísimo Sí. abanico de la movida. Sí, me ¿no? decías también que a lo mejor artistas de fuera como Regis me comentaste Bueno, Regis y yo, o sea, que él vivía de pinchar en España. a mí Carlos, o sea, Carl me reconoció hace bien poco que me dice, tío Luis, si yo tengo un piso y si yo le doy una educación a mi hija, es por España. Y si yo me he metido algo en la... O sea, yo desde donde más he trabajado en mi vida jamás, nunca. Pero él, Surgeon, Ben Sims, Alexander Kowalski, o sea, no te puedo decir. Ujú. O sea, aquí estaban todo el rato, aquí, o están, vamos, o sea, de hecho, ¿no? Sí, No sí, sé, sí, no sí, sé. sí, sí. Ha bajado mucho también esto, ¿no? Pero fue una época en la que en la que se programaba en todas partes, todo el mundo... Hola. O sea, también había grandes ostiones, ibas a sitios y había 20 personas, Ya. pero sí que había una escena nacional. Ujú. En Don Benito había... No. Y luego, joder, Family, tío, en Sonseca, que por cierto ahora cierra, ¿no? O la Metro ahí en Bigastro, tío. O sea, Bigastro, tío, que sabes que la Metro no está en Alicante City, Ya, ya, ya. ¿sabes? O sea, discotecones de ese porte, ¿no? Todas las discotecas que había por Valencia, ¿no? Valencia fue durante un tiempo una época en la que, un sitio en el que nosotros no entrábamos. Ellos tenían su propio cosmos allí, en el que era muy difícil que este tipo de música que nosotros hacíamos, o sea, durante mucho tiempo se mantuvieron como al margen. Luego Ujú. empezaron los del club, Nacho Marco, a hacer cosas allí. Pero sí, se podía trabajar por toda España y en clubes con gran sonido y con sus técnicos que no se acoplaban y con un técnico y cobrando cachés Hmm. decentes o sea, había una escena local en la que se podía sobrevivir, sí. Y hablando de pinchar, cuéntame cómo fueron tus inicios de pinchar, porque empezaste primero no haciendo música como músico. Sí, primero empecé haciendo música como músico
también lo alternaba con poner música, que no es pinchar. O sea, sí es pinchar, pero no es ser DJ. Y luego, igual, pues como llevo diciendo, o sea, quise hacerlo bien. O sea, vi a Oscar, vi a Jeff, vi a Lesban, vi a Spansur, vi a una serie de gente. Y tuve la oportunidad de entrar de residente en un club de Madrid que se llama Soma Eso quería yo. y aprender en tiempo real con el público delante. Porque no es fácil pinchar con dos Technics. Porque además ocurre un fenómeno parecido al que pasa ahora con los TDJ de Pioneer, ¿no? Que valen tanto que nadie los tiene en casa. Entonces, en mi época, en la puta época esa, pues o ibas a un bar que los tuviera, o antes de que abrieran el club ibas allí y ensayabas con ellos. O sea, que aprendiste allí. Claro, luego con el tiempo ya, cuando tú comprabas sus tenis en casa, significa que eras un tío ya. Ya me he comprado, yo esos compré a Pepo, tío, además. No sé quién los es. míos. DJ Pepo, tío, una institución. ¿Les has visto la entrevista? Sí. Ah, vale, sí, he visto la entrevista. DJ Pepo, tío. He visto la entrevista, sí, DJ sí. Pepo. José María Álvarez del Real. Pues 50.000 pesetas me costó cada uno. Y entonces nada. Háblame esto de la época de Soma, porque ¿qué es Soma para los que no hemos vivido, no? Porque creo que fue importante en Madrid. Sí. Pues bueno, el Soma fue una creación de el Svan y Guaje. Ah, mira, pues Guaje viene este mes aquí. No, antes de Alba Corral. Y luego fue una colisión de seres del underground madrileño que dieron con una sala única que era como un túnel. Yo creo que hoy día no podría abrir eso con licencia. Era como un pasillo así y tal, y muchos recovecos, y luego debajo tenía como unas galerías que podían haber sido perfectamente un cuarto oscuro, pero no sé por qué no lo fue. Y luego tenía al fondo, tenía como varios tal, ¿no? Y yo en un principio me encargué como de la sala, se llamaba Freestyle Room, que estaba ahí al fondo. Y nada, pues tuve un montón de años, del 96 o sea, estuve 6 años. Un huevo de tiempo. Al principio mucho más intensamente y luego a raíz de ahí pues saliendo muchos fines de semana y ya dejando, claro. A lo mejor ya hubo un momento en el que pinchaba un fin del mes y eso, pero porque no me daba la agenda. Claro. Pero igual, sí que me di cuenta que no es lo mismo pinchar en casa que pinchar en un club. Me di cuenta de que cuando tú en casa las cuadrabas y medio te hacías una cinta y tal, luego te subías a una cabina de verdad y dices, mierda, no lo escucho igual aquí, ¿Qué hostia está pasando? Volumen de monitor, volumen de sala, sí, ecualización, calibrado de platos, agujas, pesos, pitches. No, pitches descalibrados, pitches trucados. Ya, hola. Joder. No, aprender de hard way, ¿sabes? Así. Sí, se aprende así. Y delante de la gente. Pero siempre queriéndolo hacer perfecto. Bueno, esa es la... No te creas, el camino, ¿no? Esa filosofía no existe muy hoy día. El meterse a hacer una actividad y querer hacerla perfecta. Yeah. Sí existe el querer meterse a hacerla. Pero no el querer meterse a hacerla perfecta. Yeah. Que se ha perdido un poco. No hay esa obsesión, no sé, me parece. Me perdonen los que lo estén haciendo, ¿eh? No, yo creo que también es un poco en el mundo que vivimos, ¿no? Donde, tengo, es más la imagen. Sí, pero tengo esa sensación que cuando empieza a costar un poco, tío, ya me da otra cosa mariposa, ¿no? Ya. Bueno, al final quedan los que... No, que va, no, eso es mentira. Yo creo que sí. No, al final no. O sea, estamos en el final y no quedan los que... Sí. Yo tengo esperanza. No, yo no tengo ninguna. O sea, no. Que hay gente ahí trabajando que no tenía que estar trabajando. Ya, eso es verdad. Cuantísima gente hay. Lo que dijo el otro día Cristian Varela. Tenía que haber una cámara de vídeo en todas las cabinas, encima de los platos. Yeah. Y estar proyectado lo que está pasando en la cabina en una pantalla gigantesca detrás. Obligatorio, como el carnet de conducir. Y se iban a caer... La prueba de algodón, ¿no? Y se iban a caer unos poquitos. Si es que el público tiene criterio, el público le molesta.
Es que ahí también está la cosa, yo creo que es una cosa más de todos. Me vais a perdonar, porque claro, ahora yo estoy aquí, vosotros estáis ahí, vosotros sois el público. Sí. El público es culpable. Podéis intervenir cuando queráis, El público es muy culpable de mucho de lo que ha pasado en su momento, de lo que pasa y de lo que pasará. El público es culpable. Y el público antes tenía un criterio, pero es que ahora ni eso. Igualmente detrás, ¿eh? O sea, yo ahora me bajo yo allí, subís uno de vosotros aquí y le damos la vuelta a la frase. Es un momento en el que eso no se busca la perfección. Es un momento muy anti-japonés. Tú ves un japonés, tío, limpiando un zapato, tío, intenta hacerlo acojonante. Total. Sí. O sea, esa filosofía que tienen los japos o que tienen los italianos con sus cosas a veces. Bueno, como de artesanía, ¿no? Sí, pero es una cosa que se ve muy concretamente en Japón y en Italia. Con cierto tipo de cosas. Y viendo esto, ¿no? Que me estás contando, tú que has vivido todas las etapas de la música electrónica o de la música. No, todas no, me faltan las primerísimas, muy primeras, sí, pero muchas. Bueno, al menos en España yo creo que... Gran parte. Aquí en España creo que has vivido casi todo, y aparte a tiempo real. Sí. ¿Cómo ves en perspectiva, pues el momento que estamos ahora? ¿No tienes cero esperanza o cómo ves? ¿Qué presagias por el futuro? No, lo de cero esperanza... No, si no, deja. No, o sea, no, lo de cero esperanza no es sano. Aunque sea verdad. O sea, no es sano, no es sano para uno. Ni para nada, no, hay que tener esperanza siempre. Siempre hay gente buena y siempre hay gente que busca la perfección y gente... O sea, siempre hablo de buscarla, ¿eh? No, o sea, no hablo de... O sea, es muy complicado conseguirla. Es imposible. Hay ciertos seres que la consiguen. Y por eso están donde están y tienen esa... Pero resulta más difícil... O sea, hay que investigar más todavía que antes para descubrir las cosas que merezcan la pena. Ya, y a veces me abruma un poco ese tema porque hay que investigar más, pero tenemos que hacer tantas cosas ahora mismo como artistas. Pero no sé, tenemos menos tiempo, yo procuro... menos dinero. Es como, yo a veces me tiempo abrumo y digo, es que no... El tiempo se saca. Yo de verdad que procuro escuchar... Yo procuro escuchar toda la música a la que tengo alcance. Que te garantizo que es muchísima. O sea, me mandan muchísima, imagínate... compro muchísima y aparte busco muchísima. Y aunque sea un segundo, yo en un segundo creo que puedo detectar que ya no quiero seguir oyendo nada más. Ya. Y te juro que es que yo escucho todo lo que tengo a mi alcance. O sea, no me dejo nada. O sea, es mi trabajo. O sea, yo me levanto por la mañana, abro el buzón de correo y empiezo pim. A algunos le dedico 2 milisegundos y a otros 5 segundos. Sí. Y los que sí, y hago una filtrada primera, luego una segunda, luego una tercera, tanto para mis sesiones como para mi programa de radio, como para mi vida particular, más luego mi coleccionismo, más luego cosas de las que siempre he querido tener. O sea, constantemente, o sea, no bajo ese ritmo jamás. Sí. Es esa forma y para eso siempre tengo tiempo. Lo que no tengo tiempo es de ponerme a ver noticias de mierda o escuchar a un subnormal diciendo, pero para eso sí tengo tiempo. Y he dicho hace tiempo que desde hace muchos años mi búsqueda es la libertad absoluta, es decir, hacer exactamente lo que me interesa. El máximo tiempo posible. ¿Y lo has conseguido? Y esto y esto de lo que estamos hablando me interesa. Sí. Pues yo sí que te cuento mi perspectiva también, que tienes razón, yo intento llegar a esa filosofía, pero a mí me abruma el hecho de que a mí me faltan 30 años de historia que tengo que ponerme al día de eso. No, pero no. Sí, pero es como que no toque nunca llegaré a aprender todo lo que me falta. Pero tú ponte de cero, tú ponte que empiezas mañana. Esto no pesa nada, esos 30 anteriores. Sí que pesa. No, tú a partir de mañana todo lo que entra ante mis ojos lo voy a escuchar. O sea, lo que me llama la atención por un lado y lo que me están enviando por otro. Sí. O sea, le voy a dedicar el tiempo y al final verás que es 1 hora de tu vida. Es simplemente chequearlo. ¿Y no crees que ahora...? Y si te mola, dale un feedback y si te mola, cómpratelo. O sea, yo creo que esto ayuda a todo el mundo. Ayuda al artista, te ayuda a ti a tener un repertorio, te ayuda a tu cabeza a tener música nueva. Sí. Pero claro, ahora es un trabajo más duro porque tienes que... Pero tú ya sabes ya por nombre, ¿no? Yo ahora últimamente me creo filtros artificiales, ¿no? Para ya quitarme curro. Entonces he descubierto ahora que en el tecno hay una onda en ponerse la O con el palito. Claro. No, pero Paco, con la O así, ¿no?
O un nombre con mogollón de consonantes. Horseman. Este ahí lo escuchas ya, ¿no? Entonces ya digo, No. o con palo. No oigo. Truquitos, ¿no? Sin vocales no oigo. Dios me perdone porque he sacado dos temas con esta señora que está aquí en recopilatorios de más de 10 temas. Recopilatorios de más de 10 temas no escucho. No, porque, tío, o sea, tienes un año de sello ahí. Al manager de ese sello. O sea, tío, últimamente me están llegando, a lo mejor en un día, 5 promos de 20 cortes. De 7 minutos corte. Me estás poniendo a prueba, tío. ¿Tú crees que me echen del mundo? Tengo que regar las plantas, tío. O sea, no. O sea, ahí tienes 2 años de sello. Si esos temas tuvieran un ciclo de vida de 2 años. O sea, ¿por qué estás editando esa música, manager de ese sello? ¿Qué durabilidad tiene esto? Yeah. ¿Quién se va a comprar los 20? A no ser que sea el de gordo, que lo sacamos por lo que lo sacamos, Ana. ¿No? Para ayudar a Valencia con el tal. O sea, yo entiendo una cosa, un relief, ¿no? Pero así, in a constant basis, tío, recopilatorios de 20 temas llenos de os cruzadas y de consonantes, tío. Entonces también, pues luego tú te pones Claro, tu línea roja de mierda que no tiene sentido ninguno. Dios me perdone, y me estoy perdiendo seguro grandes discos con la O cruzada. Pero lo siento mucho. No se puede escuchar todo. No. Hay veces en la vida que hay que ser un imbécil, tío. No, porque si no. Y hablando un poco de tu evolución musical, ¿no? Siempre has defendido que te gusta todo tipo de música y que nunca has sido purista de nada. Correcto. Bueno, sí, cuando era más chavalillo sí que era más purista ahí del. Bueno, ¿no? Del New Romantic. Cuando éramos así como más secta, sí que éramos, pues eso, secta. Pero ¿podrías hacerme, si mirando para atrás con retrospectiva, cuáles han sido tus diferentes etapas por la música? Porque supongo que aunque hayas pinchado de todo o hayas producido de todo, has tenido como etapas pasando por diferentes estilos o descubriendo música o creando. Siempre que algo. Siempre has hecho de todo. Siempre que algún estilo me ha. Yo creo que ya lo he dicho antes. Siempre que algún estilo me ha sorprendido, he intentado hacerlo. O ponerlo. O traerlo a mi lugar o incorporarlo a mi discurso. Como DJ o como productor, ¿no? No me gusta la palabra productor, como creador. El productor era el tío que producía a otros, a una banda. Ahora todo el mundo dice, tú produces, no, tú haces música, tú no produces nada. Bueno, entonces, cosas que me han, por ejemplo... Como momentos clave de decir, ostras, ahora quiero tirar por aquí. Momento clave. Primer momento clave gigantesco de Depeche Mode. Segundo momento clave, a posteriori de Depeche Mode, gigantesco, Kraftwerk. Tangerine Dream, momento clavísimo. Yellow Magic Orchestra. Hostias. O sea, de esto hay que decir, ¿qué es esto? Frontos 4.2, Nicherev, LFO, Tricky Disco, No Emerson Wax, Orbital, Chemical Brothers, The Prodigy, todo el primer Jungle, todo el primer hardcore, RS Records, todo aquello que venía de Bélgica, que nos voló la puñetera cabeza a todo el mundo. El drum and bass más liquid, más el TJ Bakem, todo esto. Por supuesto. No, tengo se escucha, ¿no? Por supuesto, Detroit. Gracias. Detroit, o sea, a raíz de Sheffield, Detroit, muy conectado con Sheffield y con el primer Warp, salieron una serie de recopilatorios que se llamaban Biorhythm. Ay, sí. Que sacaba que se llamaba Network. Así como la hago sin palito, pero como con... Y ahí, de repente, salía música de Juan Atkins, salía música de Derrick May, de Kenny Larkin, de la primera ola de Detroit. A mí eso me pegó, sigue siendo una de las influencias más grandes en mi... Luego te preguntaré por Detroit porque creo que fuiste allá. Sí, no, he ido muchas veces. Tengo, gracias a Dios, una larga historia con esta ciudad. Y joder, eso, por un lado, Detroit, grandísima influencia de Detroit. Muchísima influencia, o sea, otra cosa que medianamente recientemente, aunque ya casi es antiguo, Burial, ¿no?
La primera vez que escuché Burial, digo, ¿y esto, qué es esto? Los primeros discos de Electro, África Bambata, la primera vez que escuché el Planet Rock, la primera vez que escuché el Acid Tracks, el Acid, Sí. puro y duro. No sé, muchas cosas que me han... Que te han marcado, que no ¿no? simplemente han pasado por delante de mi cara, sino que me han volado la puta cabeza. Ujú. O sea, que ha sido como... que realmente me han impactado. Me han hecho disfrutar mucho. Me han transmitido muchas Te ha cosas. inspirado al final, ¿no? Sí. Y, Ha sido como un feedback loop permanente. ¿qué es Milinko? Pero yo no sabía esto de ti. Milinko era un... Yo una época en mi vida, que esto no me va a olvidar, que me dio por el fútbol, tío. O sea, a mi círculo de amigos, a mi hermano, a mis colegas, pues nos dio por ir al fútbol. Y coincidió cuando el Atleti bajó a segunda y yo soy del Atleti para evitar una serie de problemas hoy. Y os doy la razón en muchas cosas. No, Yo no voy a decir nada no, porque pero yo no soy futbolero. no, pero con la misma fuerza que cogí el fútbol lo dejé. Y llegué a ser socio y todo eso. Bueno, y había un jugador serbio del Atleti que se llamaba Milinko Pantic, que metió un gol directo desde el córner. Histórico por eso, no sé si por mucho más. Y surgió otra cosa, el house. El buen house. El buen house, tío, a raíz de las cosas que me han volado la cabeza, Sí, ¿no? por eso. Es que todo iba por ahí. Entonces, hubo un DJ, bueno, está vivo, entiendo, si no ha pasado nada, que Tony Rocks, que era parte de The Frogmen, con Leandro Gómez, que es mi actual socio en los sellos Subtl, que este señor, según mi particular entender, fue el mejor DJ de house del mundo. O es, porque el que tuvo, retuvo. Y este era DJ de un club en Madrid que se llama Morocco, que era un antiguo puticlub, que era propiedad de Alaska. O sea, no de Alaska, sino del manager de Alaska. Y esto abría los jueves. Durante la grabación del álbum de Depeche Mode, del Songs of Faith and Devotion, que lo grabaron en Madrid, pues allí estaban Depeche todos los jueves, David Gahan, el otro, ahí es donde se enganchó David a la heroína. Y era un club muy sui generis y tal, y ahí pinchaba este tío, y las noches de club esas se llamaban House of Devotion. Y ahí descubrí yo el house de Chicago profundo, el house de Nueva York, el house más jazzy, más Little Louis Vega, más... O sea, el house, vamos a ver. No el tech house ni el house CB, el house. Sí, el house con mayor. Igual me pegó un bofetón en la cabeza bastante gordo y en aquellos, o sea, uno también es víctima de las tonterías de los momentos que vive, y hubo un momento, el momento AK, ¿no? El momento, venga, pues me voy a poner un AK para hacer sardana. Pues venga, un AK para hacer house, porque claro, porque esto está muy vinculado. Cuando te preocupaban esa serie de gilipolleces. Entonces me surgió la oportunidad de sacar un AK para hacer ese house que me estaba volando la cabeza, y me puse el AK de Milinko. Saqué un par de discos o tres con ese AK que ahora valen un pastizal en Discogs. Y hace poco reedité uno con un sello de aquí de Barcelona que lo lleva un guiri. Y igual me llamó el tío, este disco, no sé qué, que es un disco de culto. Saqué en Elephant Records, saqué un maxi que se llama Mushroom. Saqué en Buzo Records, que este es el que es súper buscado, el original, que se llama Costumes EP. Saqué en Minifunk. A ver, no mal. En un recopilatorio un tema, y luego saqué un álbum en Subterfuge, y ahí se acabó. Y alguna vez en la historia lo he recuperado para volver a pinchar House de ese, pero sí, fue para eso, fue para darle forma a la pasión ¿Qué te apetecía? por el house, ese tipo de house. Larry Heard, ese rollo. Y hablando otra vez de evolución, ¿no? Antes era musical, ahora me gustaría hablar de tu evolución, produciendo, no te gusta la palabra, pero creando música. Sí. Me gustaría saber cómo ha evolucionado tu forma de crear música, incluso tus máquinas desde el principio hasta ahora. Aquí hemos ¿Cómo era tu primer estudio? Aquí vamos a aburrir al personal. Sí, pues no. No, que esto es lo que más esto es lo que más me mola hablar de esta gilipollez en concreto.
¿Cómo era tu primer estudio comparado con bueno, el de ahora? no, bueno, aquello que conté, ¿no? El traje de tu El sinte de tu aquel, aquella caja de ritmos y aquel secuenciador. Posteriormente, mi abuelo Luis me compró un cacharro que hablaba con Univac hace un momento, que salió, que era el primer workstation que salió al mercado, que era el sintetizador Core GM1, que en un solo dispositivo tenías esas tres cosas que yo tenía por separado, que era un secuenciador, una caja de ritmos y una unidad de efectos. Era, digamos, era un dispositivo en el que podías hacer un disco completo, ¿no? Y valía como una moto buena, valía 200.000 pavos de pesetas. Y ese me lo compró mi abuelo Luis en mi 17 cumpleaños. ¡Wow! ¿Cómo te quería tu abuelo Luis? No te imaginas cómo, y cómo lo quería yo él. Y la idea era comprar un sucedáneo barato, que era el Kawai K1. Y yo me acuerdo un día, se acercaba mi cumpleaños, que es en junio, y yo estaba ahí en casa de mi abuelo, viendo los folletos que cogías en las tiendas, y como si fuera una revista porno, y me paraba mucho en el K1, pero me paraba más en el M1 y tal. Pero me paraba en el K1. Y mi abuelo, que era de estos que llevaban el taco en el bolsillo con la goma, decía que un tío sin dinero en el bolsillo no era un tío, cosas de esas que se decía. Bueno, pues un día que te veo viendo mucho el folleto ese y tal. Vámonos a Madrid a por eso. Mi abuelo no sabía ni qué cojones estaba comprando. Nos vendimos el coche de mi abuelo, nos fuimos a Madrid a una tienda que se llama Madrid Musical, quiero recordar, a por el K1, a por el sucedáneo barato. Ya llegamos a la tienda, hola, ¿qué tal? Que vengo, mi abuelo, que vengo a por un Kawai K1. Un momento que está dentro, está en el almacén, ahora te lo sacamos. Y mientras iban a por el Kawai K1, estaba allí el M1, que era realmente el puto flagship. Y yo, mientras estaba en el otro, me veía ahí con él, con el M1, pero como el que está tocando una movida que es imposible que ni de coña se la, ¿sabes? Y me coge mi abuelo así y me dice, Luisito, a ti el que te mola de verdad es este, ¿no? Y digo, joder, abuelo, sí, tío. Por supuesto. Pero no me jodas, no es posible. Dice, ¿cómo que no es posible? Toma. Tú, chaval, para eso. Empaqueta este. No tenemos en la exposición este. Pues este. Y ahí en live, ahí mi abuelo me compró el M1 ese. Ahí, toma. Joder. Mi abuelo, un tío que había estado en la guerra civil, que había estado luego en un campo en Francia, que es el dinero, pues no. Qué bonito. Un figura. ¿Todavía lo tienes? No, tío, lo vendí, pero me lo he vuelto a comprar. No, pero es que ahora estoy en ese quest. Ahora, sí. No quiero joder aquí la noche a la gente, no, pero ahora estoy en el quest ese. Porque también eres muy coleccionista, ¿no? Bueno, sí, de todo. Yo pertenezco a una generación que coleccionamos de todo. Deportivas, discos, figuritas de Star Wars. No sé, soy muy fetichista y muy coleccionista en todo. Fetichista. Si hablamos contigo las bambas, ¿no? Puede ser. Y coleccionista en todo. En todo. Incluso en personas. Entonces, pues eso, con colección de cosas. Pero vamos al equipo. Entonces, sí. el M1S. Entonces, con el M1S vendí dos de las cosas del primer setup, que era el secuenciador y la caja de ritmos. De lo que me arrepiento porque ahora valen mucho dinero. Pero me quedé con el sinte. Ese sinte, como tenía MIDI, era un Kawai SX240. Otro sinte que ahora de repente el otro día me metí en una plataforma de segunda mano que se llama Reverb y había uno por 4.000 pavos. Bueno, ahí está, lo tengo. Me gasté en restaurarlo 600 pavos el año pasado. Bueno, total. Y ya incorporé el M1 con eso. Y para HD Substance. Porque HD Substance coexistió con Ballet Mecánico. Y luego Roberto de Ballet Mecánico se compró un Casio VZ1. Casio durante una época de su vida hizo sintetizadores profesionales. Hizo la serie CCD y la serie VZ. Y Roberto tenía ese Casio VZ1 y luego Dani, el de Pocoyo, se compró otra workstation que era similar al M1, al Core GM1 este que tenía yo, pero que era americana, de una marca que se llama Ensoniq, que es el SQ1. Entonces, con esos tres sintes más el otro que tenía yo antiguo, todos ellos
sincronizados y hicimos ballet mecánico. Ese setup secuenciábamos dentro de los propios sintes que tenían secuenciadores. En algún momento posterior a eso aparecieron los primeros ordenadores que podían secuenciar música. No manejar audio, sino secuenciar. Había programas secuenciadores basados en floppies, que eran el Pro 24 de Steinberg, el Notator de Celab, que funcionaban en ordenadores, en dos tipos de ordenadores, en los Ataris y en los Commodores, los Amigas. Lo bueno que tenían los Ataris es que eran ordenadores que incorporaban MIDI, llevaban 2 puertos MIDI, entonces era simplemente... Y era un ordenador que valía mucho dinero también, valía unas 140.000 pelas. Y me acuerdo que con 18 años trabajé en la transición de los 17 a los 18, trabajé en el Corte Inglés por temporadas, en Navidades y en rebajas de julio, pues trabajando en temporada, y ahorré dinero y me compré el Atari, el 1040, que funcionaba con un floppy de 1 mega, ¿puede ser? Eso ya me he perdido yo, ¿eh? Sí, de 2 HD, que de ahí viene HD Sustas, de los floppies esos. Y ahí va el programa secuenciador, el Pro 24, que era un secuenciador de 24 pistas, MIDI, y el Atari tenía un reloj MIDI súper estable y que iba como no he vuelto a tener yo un reloj así, y ya sustituimos los secuenciadores internos de aquellos sintes por eso. ¿Qué nos faltaba? Un sampler. Cuando empezó el rollo del drum and bass y de incluso en la IBM, para conseguir cajas más pegonas y para conseguir sonidos que no conseguíamos con lo que teníamos, pues descubrimos que eso era con un sampler, y antiguamente los samplers valían muchísimo dinero. Un sampler, a lo mejor por 1 minuto de audio, un sampler que tenía una capacidad de grabar 1 minuto de audio valía $500,000 de pesetas. Wow. Entonces vendí el M1, joder, el del abuelo, para comprarme un Emacs, un emulator Emacs, que era el sampler que llevaba Depeche Mode, que se lo compré a Leandro Gámez, mi actual socio. Y ya incorporamos un sampler en la ecuación. Y ahí se nos abrió el mundo, porque en su día el sampler era una puñetera revolución. Era como... Porque tú en un sampler grabas lo que sea y ya lo tienes. Entonces te dejaba un colega una caja de ritmos, la sampleabas, pum, pum, Claro. y la tenías ahí, ¿no? En paralelo con esta época en la que metimos el sampler en ballet mecánico, y bueno, y en HD, porque luego me lo quedaba yo, en segunda mano empezaron a aparecer a principios de los 90 un montón de aparatos tirados de precio que nadie quería, y que es lo que ahora son legendarios, que son la 808, 909, 303, SH101, Júpiter 8, sintes legendarios de la historia de los sintes de ahora, que en estas épocas nadie los quería, porque la gente estaba con lo que estoy yo ahora a día de hoy, que son los digitales, que ahora pasaremos a ese paso. Entonces tú ibas a las tiendas y lo que había en las tiendas era el M1, sintes digitales, que valían muchísimo dinero, que tú no te los podías comprar si no te los compraba tu abuelo, entonces tenías que ir al mercado de segunda mano. Cuando yo descubrí en Inglaterra que los sonidos que hacía la música que a mí me llamaba, el Acid House, el Techno Detroit, el LFO, Orbital, eran estos sintes de la segunda mano, pues empezamos a buscarlos y los comprábamos de risa. Entonces ahí empecé a crear el arsenal de analógicos que nadie quería porque no tenían MIDI. Entonces tenían CV Gate, tenían sincro, tenían otro tipo de señales arcaicas que no había forma de convertir. Había muy pocos conversores de MIDI a o sea, tú te comprabas el aparato, pero te costaba mucho trabajo incorporarlo en tu setup, entonces tenías que samplearlo, en fin, historias. Y ahí fue cuando empecé a coleccionar sintes analógicos antiguos, aquel de front del manual, que básicamente pues, se regalaban. O sea, el Juno 6 que tengo ahora, o sea, que tengo desde entonces, ese me lo regaló Servando de Aviador Draw. Estuve haciendo unas prácticas con ellos en el estudio a principios de los 90, y había un Juno, digo, Servando, ¿esto qué es? Y dice, llévatelo, por favor. Sí, me lo llevé, no lo quería, llévatelo. Entonces ahí hice una colección que todavía conservo en gran parte, luego me dio un pronto que vendí. Claro, entonces la gente ve mi colección de aparatos y dice, hostia, tío, vaya increíble lo que tienes, tal. Pero
Pero es que realmente me costó risa. Claro, en esa época, ¿no? Ahora sí que cuesta mogollón. Y así mantuve ese setup durante un montón. El Atari hasta muy metido en los 2000, Ujú. en el 2005 por ahí, seguí con ese setup. Ajeno a que ya los ordenadores, los Apple y los PCs, pues ya empezaban a manejar audio, ya empezaba a existir discos duros con más capacidad, ya empezaron a aparecer tarjetas de sonido y softwares y el concepto del DAW, ¿no? Del Digital Audio Workstation y de tener esa workstation que en su día era el M1, pues dentro de un ordenador, ¿no? Y en algún momento del 2008, 10, 9, 10, cogí todo el hardware y lo metí no lo vendí, lo metí en un armario y me pasé, lo hicimos muchos. De repente dijimos, qué gilipollez, ¿no? Y me compré un Mac, el más grande que había en aquel momento, que lo tengo todavía funcionando. Wow. Un Mac Pro 2008, que lo tengo, o sea, ahora mismo es el centro de mi estudio A. Tengo dos, ya la Es que ya tienes 2 estudios, ¿no? Sí, la enfermedad ya. Soy como el típico, ya estoy ya para. Ya como ya para ya solo para lo que me gusta. Ya. En fin. Total, que entonces pasé por esa época de solo software. Fui muy feliz una temporada, pero luego descubrí que no. El ratón, Ya. Y paulatinamente volví a ir sacando la chatarra. Mucha de ella había dejado de funcionar, no funcionaba. Empecé a restaurarlos, a arreglarlos, a volver a coger ilusión con eso, pum, pum, pum. Y nada, a trabajar en híbrido, a utilizar pues toda la potencia que te da el software con todo el background que tenía yo y la forma de trabajar con la que... Porque yo empecé a hacer música electrónica cuando el MIDI era una cosa muy incipiente, ¿sabes? Y ya lo último, ya por resumir, porque ya os he dicho que hasta aquí os iba a dar la tosca, porque esto es lo que más me importa del mundo ahora, lo siento. Pues ahora, desde los últimos 2 años a esta parte, no, desde el año pasado, empecé en diciembre del año pasado, del 22, no, del 23, pues me he metido a darle la vuelta a la movida y ahora lo que me he dado cuenta de que en Wallapop empiezan a aparecer todos esos sintes que cuando yo tenía 20 años valían como un coche. Ahora la gente los está tirando a la puta basura. O sea, el mundo ha cambiado todo. Por 60 euros, 90 euros, 120 euros. Entonces lo que estoy haciendo es todos aquellos sintes que me hacían babear y que me hicieron ir a la segunda mano y comprarme el 808, no hacer nada. Ahora al revés. Claro. Entonces dije, a ver, el M1, lo primero. Pum, pa. Y luego el K1, pa. El que tenía Dani, el SQ1, pa. Y así. ¿Cuántas máquinas tienes? No lo sé. ¿Y discos? Discos tengo 14.900 y pico. Y CDs tengo unos 5 o 6.000. Madre mía. Cintas de casete debo tener 4 o 5.000. Files, no sé, los putos teras que tengo que tener. Todo legal, ¿eh? Te lo juro. No, te lo juro, ¿eh? O sea, promo y compra. No me he ido a un servidor ruso en mi puñetera vida ni me he metido en el... No, te lo juro. O sea, que se muera mi hijo. En eso soy así. Y software igual. He robado mucho software, ya no robo software. Bueno, ahora, no porque, coño, no sé, con el tiempo pues te entra esa madurez. Con el software. No, pero el Pro 24 me lo compré, el Cubase me lo compré. Ableton lo compré en la versión 4.0. Hace años que me he quitado de Ableton, ahora trabajo con Bitwig Studio, que es un software que me está dando muchísimas alegrías. Y para resumir, ahora lo que he hecho ha sido montar 2 estudios. Tengo un estudio analógico old school, en el que tengo todo analógico excepto el Mac Pro que utilizo solo para secuenciar. En ese estudio no hay... O sea, es todo analógico, ¿vale? Y luego me he hecho otro estudio con todos estos sintes digitales de esta época de los 90, del 89 al 90 y tantos, en el que ya hay como 12
y en el que Iba sumando. estoy inmerso ahora en mi último proyecto, que es hacer un tipo de ambient concreto, que es una forma de ambient generativa matemática, una historia absurda que expliqué aquí hace un mes, que estaba Ana. Y bueno, y eso es lo que me da la felicidad últimamente. Utilizar formas matemáticas para generar instrucciones que estos sintes interpretan una vez que los he llenado con sonidos que he hecho yo mismo a base de cientos de miles de horas en la puta pantalla de 2 dígitos, esa, que para mí es como un jardín japonés. Entonces, para mí es como... A mí me da una relajación de la hostia el ir pasando menús ahí y tardar a lo mejor un día y medio en hacer un sonido, pero... Entonces cojo estos aparatos que vienen llenos de trompetas y de pianos y de tubas y de cosas desagradables y lo que hago es que los vacío y cuando ya están llenos de lo que yo quiero, pues empiezo a mandarles instrucciones matemáticas Interesante. y armónicas que generan... O sea, no es ahí, no es IA, ¿eh? No, No, porque lo estás haciendo tú, ¿no? no. Si los sonidos son míos, la música la está generando la matemática. La matemática es antigua. Ujú. Entonces, primero genero caos y luego ese caos lo voy constriñendo a determinado tipo de cosas que terminan generando armonías fijas o tradicionales. Entonces, de entre una nube qué sé, de 24 notas generadas aleatoriamente, estos algoritmos eligen los que coinciden con la escala armónica menor en do sostenido y solo se quedan con esas, pero esas pasan a una caja poligonal en la que hay unas pelotas que rebotan y que, en fin, una serie de cosas que están fuera del alcance de mi mano, con lo cual me mola porque me sorprenden todo el rato, Claro. que nunca se repiten y que generan estructuras envolventes de las que yo capturo trozos de 9 minutos o de 10 o de 7 que existen durante ese momento y eso es lo que luego se edita. Pero esa música podría ser eterna. Ujú. O sea, podría estar... Es una música que no está creada para ser editada, sino porque cada vez que tú abras ese proyecto, Es diferente. corra Ujú. por sí misma durante forever, ¿no? Entonces estoy explorando ahí un poco el concepto de la eternidad. Fíjate Qué profundo, oye, nos hemos burrada puesto acabo de decir. profundos. No, de una movida que se puede reproducir eternamente sin repetirse, generando belleza, entendiendo por belleza lo que a mí me satisface. Claro. Que a lo mejor tú te la pongo a ti y dices, puta mierda es esto. Y con la premisa esa de que lo que se genera, tú se lo pongas a una persona anciana y le moleste. Lo cual significaría que estás haciéndolo bien. O sea, que tiene ese punto de inaccesibilidad que lo sigue haciendo underground. O sea, no quiero hacer música clásica. Quiero hacer algo que sea underground, que sea experimental, pero que siga siendo molesto, porque siempre he tenido ese trasfondo punk al final, ¿no? O underground o experimental de hacer lo que no lo que generalmente no gusta, ¿no? ¿Cómo escuchas tú la música? Con mucha atención. No quiero decir, por ejemplo, tú que creas música, ¿no? ¿Ves máquinas o Sí, no, o ves, hay un momento, no sé si los que hacéis música que estáis aquí lo podéis... como escucha o a gente que Sí. ve que tiene sinestesia y ve colores yo la descompongo. Sí, o sea, yo luego por de formación profesional intento con qué está hecho. Ya. No, sí, hay un momento cuando uno es músico o pone música o se pone más a fondo con la música en el que es ese en el que aprendes a romper los elementos, a entender. Sí, entender cómo se hace. Tú oyes la voz y punto, ¿no? O sea, Ujú. pero entender el bajo, la batería, Claro. o sea, cuando empieces a... Entonces tiendo a hacer ese tipo de escucha, Como un ¿no? análisis, ¿no? Y luego si me llama la atención lo suficiente, pues eso, la descompongo para hacer yo algo similar, ¿no? Claro. Ujú. Con mucha atención, no sé, Lo que pasa es que si me centro mucho, me duermo. Entonces puedo mantener esa atención tan potente durante X periodos de tiempo. Ujú.
¿Y llegas a veces a disfrutarlas sin tener esto de analizar? ¿O para ti es un disfrute analizarlo? Sí, sí, no, sí. Ujú, Es que yo creo que ya lo hago ya por... Claro, ¿no? te nace. Mm, Bueno, preguntas finales. Por favor. Colección de discos, que me has dicho antes que colecciones mogollón de discos, ¿no? Sí. ¿Tienes algún sello o algún artista que tengas la colección entera? No, las colecciones enteras nunca se pueden tener. Bueno, claro, es verdad. Pero si hay algo que colecciono... ¿Que tengas más? Depeche Mode. ¿Quién tiene más tú, Ángel? No lo sé. ¿No lo sabéis? No lo sabemos. Nunca nos hemos medido las colecciones. Muchos. Solo de Depeche Mode puedo tener varios cientos. Wow. Solo. Hasta cierto punto. Yo paré de coleccionar en Songs of Faith and Devotion. En el último disco que estuvo Alan Wilder, ahí paré. Luego sí, tengo el álbum, tengo los singles que van saliendo, pero no me... No como colección. No voy a la edición americana, la edición no sé qué, la edición azul, no. Pero The Front tengo también, del sello Warp. Luego ya va por sellos también. Claro. ¿no? De Detroit, ¿no? De UR, Underground Resistance, por ejemplo. No hemos hablado de Detroit. Transmat, todos los sellos del primer Detroit. Yo qué sé. Más claro, es que 14.000. Pop electrónico español de los 80. Softcell, Marc Almond. Ultravox y derivados. Bueno, ya está. Era la que tenías más. Era una o dos. Birmingham, Downwards. Y cuéntame, ¿has pinchado por todo el mundo? Me falta Japón y Oceanía. ¿Algún bolo que recuerdes con mucho cariño que digas, buah, es que esta noche la recordaré siempre? La primera vez que toqué en Sona. Toma. Para mí eso fue un antes y un después ¿Sí? en mi carrera y en mi vida. Sí. Mira, igual que Ángel. Tocar entre Kenny Larkin y Jeff Mills y Fan The Void. No, fue muy la hostia. Un tío que tenía 25 años, que había sacado un disco en un sello de Madrid. De repente ahí en el escenario, porque Sonar era así, ¿no? O sea, no ponían al catalán y al español ahí en el escenario de mierda abriendo con un no. O sea, esta gente te ponía ahí, ¡pum! ¿Sabes? Eso fue, y a partir de ahí fue toda una lanzadera. O sea, absolutamente un antes y un después. Qué bonito. Sonar 96. Y luego ha habido varias más. Momentos soñados que de repente los has soñado y han ocurrido, ¿no? Bueno, Detroit, ¿no? Hablamos antes. Estar tocando en el Festival de Detroit. Fuerte, ¿eh? Estar tocando en Berghain. Estar tocando en Tresor. Estar tocando en China, tío. en Seúl. No sé. Y hablando de tu música que has sacado, ¿no? ¿Tienes algún álbum o algún Lo que más me gusta es, que tengas es, que esta, digas? es esta última cuestión de la que os he hablado antes. Esto último que estoy ¿Lo haciendo. último? Sí, ¿Te quedarías con eso? Sí, ¿Si quizá. tienes que elegir uno? Sí. Quizás sea lo que la obra propia que más he escuchado, con diferencia. Y lo que más me gusta de lo que he hecho jamás. Te quedarías con eso. Sí, Bueno, mira. sí. Si pudieras viajar en el tiempo y presenciar un momento histórico de la música, concierto, época de otro país, que hayas vivido o no, De la música. ¿dónde te irías? ¿Algún concierto? No, me parece que he vivido la época que quería vivir. No hubiera querido estar en Woodstock, ni hubiera querido ver a Elvis Presley, ni hubiera querido... No, pero si pudieras, aparte de vivir la tuya. Si No. He vivido... no. Es el único que me ha dicho que no. No, he vivido la época... ¿Sí? La buena, tío. Los finales de siglo suelen ser buenos, porque ya se ha hecho toda la gilipolleces que había que hacer, se ha hecho. Espero que el final de este siglo que viva mi nieto sea igual, ¿no? Ahora estamos inmersos en este principio de mierda, ¿no? Como pasa... Ponernos a pensar en el siglo pasado, ¿no? Entonces, para los años 80 del siglo pasado ya había pasado las guerras mundiales, la guerra civil, Vietnam, Corea...
¿no? Totalmente. Es como que en los siglos la civilización se autorresetea y haber tenido esa suerte de haber podido vivir en plenitud de facultades esa época tan tremenda, ¿no? De los 80, 90, no lo hubiera cambiado por nada. O sea, no me parece que sí, ¿no? Que si te pones con una enciclopedia musical, los 60 fueron mucho más relevantes, o los 70, pero no hay nada de los 60 que yo creo que musicalmente, que sienta que me estoy perdiendo. Nunca he coleccionado nada. Bueno, tengo música, heredé de mis padres música Pero de que esa. podría ser de tu época en otro país que tú no estuvieras, ¿eh? Podría ser eso. Hablamos de países. No, de donde tú quieras. En plan, me gustaría haber vivido el concierto tal No, es que ¿no? eso... No existo más. No, una cosa está clara. Si no hubiera nacido en España, estaríamos hablando de otra cosa. Eso es una cosa que siempre no siempre, no, pero muchas veces me pasa por la cabeza, la puta mala suerte que hemos tenido muchos de haber nacido donde hemos nacido. Lo siento, pero muchas veces me siento así. Decir, hostias, joder, tío, ¿sabes? No, Ya. no ha sido el lugar indicado. Pero ha sido el que ha sido, entonces ha habido que vivirlo y ha habido que hacerlo. Yo creo que lo hemos hecho. O sea, a lo mejor puedo decir que hemos creado algo en este país. Puedes decirlo, sí puedes decirlo. Eso bueno. Pero sí que, no sé, me queda esa no, del país equivocado. Bueno, no pasa nada, es lo que hay. ¿Qué te has preparado para hoy, para esta noche? Pues tenía pensado hacer un poco lo que me dé la gana. No, hacer como un poco una extensión del programa de radio que estoy haciendo últimamente. La realidad es que últimamente el tecno no me está llamando mucho la atención, el tecno más tecno, y tampoco me parece que sea el sitio para ponerlo. Entonces, sí que me llama mucho la atención la música más, de entre toda esta nube que hay, la música un poquito más diferente, ¿no? Entonces, sí que me gustaría hacer un recorrido por, por la música que me ha interesado este año. O sea, no quiero ir al pasado en absoluto, ni quiero ir a la colección, ni quiero ir es un poco una antología de la música que ha habido en el programa de radio durante este año, que va desde cosas súper ambientales, étnicas, hasta downtempo, hasta house, hasta electro, hasta breaks, hasta drum and bass y quizá whatever, ¿no? Pero sí que me han hablado del sistema, ¿no? Que es un sistema que permite escuchar la música. O sea, es una sesión de disfrute de música más que una sesión de club y de aeróbic. Que podría serlo a partir de determinado momento si las cosas van a... O sea, no voy aquí a torturar a la gente, pero sí que tengo idea de eso, de ser un poco el más libre de lo que por agenda normalmente eres. Claro. Cuando tienes un set de 2 horas o estás dentro de un line-up, ¿no? Una de mis cosas favoritas como disc toda la vida ha sido los All Night, que es abrir y cerrar un club. Es una de las cosas que más me llenan como disc y normalmente suele salir bien. O sea, es llevar a la gente por ese viaje y hacerlo tú también, ¿no? Entonces es un poco... Eso es música actual, es música de 2024, porque todavía no ha dado tiempo que el 25 genere mucho que me haya dado tiempo a meter en esta selección. Traigo muchísima música, me sobra, de hecho, son 5 horas, pero sí que eso es música para ser escuchada con atención y también a partir de determinado metraje se puede bailar. Pues ahí estaremos. Ahora dejo paso preguntas del público, que tengo una pregunta del público. ¿Alguien quiere preguntar algo? Tengo curiosidad lo que has dicho antes de que ahora música no es pensar, pues os voy a explicar un poco. No, me refería a ponerle música a alguien, ¿sabes? Voy a poner, o sea, el hecho de poner música y llevar una grandísima selección no me parece a mí que pertenezca a la profesión. Quiero decir, profesión de disc jockey. Profesión. Ser un profesional tienes que tener selección, pero tienes que tener técnica. Y me atrevería a decir que mucha técnica, la mayor técnica posible. Y cualquier cosa que no sea eso,
no es ser disjockey, es ser otra cosa. A eso me refería. Tengo una. Más, por Venga, dale. favor. ¿Podrías hablar un poquito más de lo que has contado antes de los públicos y ahora tienen criterio? Que has tocado el tema de que antes había mucha cultura de no y que se metían discotecas en las partes. No, sí, he dicho que sí. No digo que no digo que el público no tenga criterio. O sea, si lo he dicho, es posible que me tenga que disculpar. Yo me refería un poco al déficit de atención. Al, al, al teléfono, tío. No he hablado antes del teléfono. Aquí abrimos un melón grande. No hay atención en la pista de baile, en general. No hay atención, no hay esfuerzo por entender algo que no te entra de primeras. Si hay una zona de confort gigante en cuanto a tempos, en cuanto a discursos, en cuanto a... Y si no es eso, no es tecno, y si no es eso, no es... Hay una cierta militancia de palo, que antes no me parece a mí que no la había. También de los viejos es hablar del antes, ya hemos hablado de época. Cualquier tiempo pasado fue mejor, puede ser peor, ¿vale? No había una gran escena de clubs, había muchos clubes. Ahora no sé si en esos pueblos hay esos clubes. Y si hay esos clubes, no sé si tienen esos sistemas de sonido y tienen ese cariño que se tenía por la cultura de la discoteca como lugar de ocio de la juventud de mi época. Sin teléfono, sin nada. La gente curraba entre semana y luego iba a la discoteca, tío, y se ponía pedo y ligaba y era un sitio, no sé, el fenómeno de la discoteca es un poco anciano y abuelo, pero no sé si es el mismo que el del club. Y durante una época de transición esas discotecas pues sirvieron como clubes. Y fue una época muy bonita. Y a eso me refería. Ahora sí hay... O sea, un club con teléfonos no es un club. Y de ahí es imposible que me pueda sacar nadie ahora mismo en este momento. Es imposible. He visto hace nada una imagen de Ben Clock, no sé dónde. O sea, que es bueno, de quien quieras, ¿no? O sea, ¿qué cojones estáis haciendo? O sea, no comprendo nada. O sea, tengo cierto... Últimamente, o sea, los últimos... tengo ciertos momentos de parálisis cerebral. Cuando... Hace poco, el año pasado, paré la música en un club. ¿Qué? Paré la música. Paré la música. Digo, ¿dejáis el puto teléfono ya? ¿O vais vosotros? ¿Me voy yo? ¿Qué hostia pasa aquí? En Especa, en Madrid. Grande. Había 10 personas, tío. Y los 10 con el teléfono, tío. Lo paré, tío. Digo, bueno, a ver qué hostia. Lo paré. La dueña la primera, mi pobre Rosy. Es un momento muy terrible para eso a lo que nos hemos dedicado. Mi punto de vista, ¿eh? Tú que decías que eres más joven y tienes más ilusión, o que a lo mejor yo estoy muy decepcionado con esto. Mira, momentos que te dan un poco de luz, tío. El Ombra. O sea, yo es una música que yo tengo de lado hace muchos años. Fue parte fundamental de mi juventud. Pero luego la dejé de lado. Y he estado en este festival y no he visto teléfonos, tío. O muy pocos teléfonos. Noches de club que optan por esto, ¿no? Creo que Human en Razzmatazz está, no sé si están ahora ya con esa política, no sé si sí o no. En el En el tórax sí. en el Toras, pues no, en el garaje en ciertas noches creo que lo están empezando a hacer. O creo en España pero por ejemplo en Berlín es casi obligatorio. Y si Berghain o Tresor son de mis clubes favoritos, o Berlín en general es uno de mis sitios favoritos para salir de clubbing, es por esto. Es que me parece fundamental. Entonces, eso. No que la audiencia sea... ¿Cómo les he llamado? Perdonadme. Perdón, ¿cómo os he llamado? Eso, que no tienen no sé qué. Bueno, pues no, que no presta atención. Lo retiro. Bueno, vamos a la última pregunta ya.
Cerramos entrevista con la última pregunta que hago siempre. Se acaba el mundo ahora y tienes un último, Joder, por favor. tienes un último minuto para escuchar un último tema. ¿Qué escucharías? La internacional. No, ¿qué escucharía? No, supongo que no andarían con esas mierdas, tío. O sea, tú sabes que se va a acabar, ¿no? Sí, sí. Dices, mierda, se acaba el mundo ya. ¿Qué escucho? Último tema. Lo primero que tenga a mano. No me va a dar. Es que no sé si pondría música, que estaría cagando en la super puta. A mí ahora no me cuadra cero. No sé. ¿No? Es que son esas preguntas. ¿Qué prefieres? ¿Que te arrancan un ojo? Claro, o claro. que Es una pregunta, es lo único que he hecho así como difícil. Bueno, pondría Atmosphere de Joy Division. Toma ya. Muy bien. Sí. Pues con esto acabamos. Gracias a todos por venir y a ti también por la entrevista. Gracias. Y nos vemos ahora dentro en el nylon. Joder, ya.